y voy a detener la transcripción porque me interesa luego recuperar el video. Listo. Ok, bueno, entonces empecemos. Pues aquí en este tercer momento de la sesión de hoy, que es la que vamos a grabar, tiene que ver con el componente temático de la primera unidad. Ese componente temático de la primera unidad lo que pretende es poderles ubicar en, bueno, las tendencias contemporáneas del derecho procesal y cómo esas tendencias contemporáneas ha jugado, digamos, ha delineado eh, cambios o transformaciones en el rol del juez y en el rol de las partes. ¿Listo? Esa es la primera unidad. Luego ustedes van a ver que tenemos una evaluación de esta unidad, una actividad evaluativa. Ahorita les presento pantalla para que pues exploremos allí de qué se trata esa actividad evaluativa, o también les puedo explicar pues en detalle qué es lo que se busca allí. Hay unas actividades evaluativas en equipos, eso lo vamos a ver también ahorita en el cuarto momento, que es la parte de la evaluación y la resolución de las preguntas. Entonces podemos retomar allí el punto para que ustedes puedan revisar cómo van a trabajar, o si en otros cursos ya han trabajado en equipos y ya tienen los equipos consolidados, pues puedan aprovechar, y si no, pues entonces también tengan la oportunidad de consolidar otros equipos de trabajo, otras parejas de trabajo para las actividades. Bueno, entonces empecemos. Bueno, eh, yo les estaba mencionando, yo no sé, ahí están viendo la diapositiva, me decían que es cierto. Sí, señor. Sí. Ok, bueno, entonces siempre que estamos pensando en que la administración de justicia tiene problemas, uno está pensando en un diagnóstico. Muchas veces uno ve los diagnósticos de la Corporación Excelencia de la Justicia, ¿ya? Y con ocasión del diagnóstico, los diagnósticos que hace la Corporación Excelencia de la Justicia, pero cuando ha sido contratada, obviamente, para que los estudios que ellos realizan puedan ser tomados o tenidos en cuenta al momento de tomar decisiones de política pública en materia de administración de justicia, pues han coincidido esos estudios y uno diría, no, pues estamos sobrediagnosticados, ¿cierto? Ya varios estudios nos dicen lo mismo con respecto al problema de la administración de justicia, que ya lo vamos a tocar, y el punto es, si uno hace un diagnóstico del problema y luego va a plantear una solución al problema, esa solución debe ser coherente con la lectura del problema. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Para iniciar, vamos a explorar un poco cuál ha sido y cuál es el problema de la administración de justicia, y luego vamos a mirar cuál ha sido la solución que se ha dado a ese problema de la administración de justicia en el caso colombiano, ¿ya? Y vamos a ver entonces la coherencia que hay entre esa solución con el diagnóstico del problema que se ha dado lugar, que debe ser coherente, ¿ya? Y ahí es donde vamos a ubicar cómo la solución al problema de la administración de justicia ha tenido también como un punto relevante el papel del juez y las partes en el proceso. ¿Sí? Hacia allá vamos a ir. Entonces, en un primer momento vamos a hablar acerca de esa aproximación al problema público de la administración de justicia, y luego vamos a virar un poco ese alcance de las reformas procesales para solucionar el problema público de la administración de justicia. Bueno, no me quiero detener mucho acá, porque pues igual aquí pues somos abogados, abogadas, estamos pues ya permeados de lo que representa el funcionamiento de la administración de justicia en Colombia, pero pues obviamente que desde el punto de vista académico va a tener aquí unos referentes para hacer esa lectura. Entonces, dentro de los autores que han trabajado el problema de la administración de justicia, ustedes lo ven allí en pantalla. Hay algunos autores que dicen, bueno, es que el sistema es lento, es costoso, ¿sí? Ustedes seguramente se han cuestionado algunas situaciones en las cuales se pone en entredicho
el acceso a la administración de justicia. ¿Qué tan eficaz es la justicia? Entonces, aquí yo más bien lo planteo en términos de preguntas. No voy a decir que en la administración de justicia no han habido avances, han habido avances. Yo quisiera empezar por allí. Han habido avances. Sin embargo, pues los retos que representa la administración de justicia en el caso colombiano implica también hacer un diagnóstico, ¿sí? Todo proceso que tiene, todo proceso está sometido precisamente a una ruta en la cual se pueda evaluar la calidad del servicio, en este caso de la administración de justicia, en el caso colombiano. Entonces, pues no nos extrañe que tengamos que pasar la lupa también con respecto a los retos, los desafíos, las dificultades que tienen los sistemas de administración de justicia. Entonces, claro, seguramente ustedes se han cuestionado o han vivido también, perdónenme un segundito que me pasó la diapositiva, en carne propia estos retos y desafíos que implica una administración de justicia. Aquí les pongo, por ejemplo, este mapa, no sé si ahí lo están viendo, donde ustedes pueden ver la distribución de jueces en el territorio colombiano y pues ahí más o menos también podemos ver la concentración poblacional en el territorio colombiano que se concentra en ciertas zonas, pero algo que podemos nosotros experimentar por cuenta propia y es que no todos los juzgados tienen las mismas posibilidades o la misma, eh, la misma capacidad instalada o incluso la rama judicial no está de una manera distribuida de una manera uniforme a lo largo y ancho del territorio colombiano y también hay una diversidad de dinámicas a lo largo del territorio colombiano a nivel municipal. Bueno, adicionalmente a esto, nuestro territorio colombiano presenta también no solamente barreras en cuanto a la administración de justicia y el acceso a la justicia, sino también barreras geográficas que también dificultan el acceso a la administración de justicia. Otros autores, bueno, y aquí estoy citando a la Corporación de Excelencia de la Justicia, hablan, por ejemplo, de fallas en el gobierno y la administración de la rama judicial, y mencionan allí unos puntos con respecto a qué dificultades. La carga laboral incontrolada, ¿sí? Pensémoslo si nuestros jueces tendrán una carga laboral razonable, o si, como lo dice la Corporación de Excelencia de la Justicia, eh, tienen excesos en sus cargas laborales. Obvio que eso puede tener injerencia en la mora judicial, sin embargo, la Corporación de Excelencia de la Justicia lo trae como un indicador aparte, ¿ya? Y que tiene que ver con la demora de los procesos, inadecuado diseño de los perfiles de los órganos de gobierno. También la Corporación de Excelencia de la Justicia se pregunta por esos modelos de gestión que se hacen al interior de la rama, ¿sí? Seguimos entonces hay fallas en la forma como se dirigen los procesos. Obvio que ahora pues con los cambios y las reformas que han dado lugar a que el juez asuma un rol más activo, un rol gerencial del proceso, ha implicado que los jueces también se tengan que formar, capacitar, adquirir más capacidades y competencias, no solamente para administrar el proceso judicial, sino también para administrar los despachos judiciales, sus propios despachos judiciales. Otro punto ahí tiene que ver con los rubros presupuestales y la ejecución presupuestal. La infraestructura tecnológica y física, ¿cierto? O sea, no es lo mismo yo preguntarme por cómo funciona el Internet y cómo están de modernos los equipos de los jueces en ciudades como Bogotá, Medellín, a preguntarme por estos mismos puntos en otros juzgados más alejados de la periferia. Ni siquiera me estoy refiriendo a que no sean ciudades capitales, porque sé de dificultades que tienen algunos juzgados en ciudades capitales. Entonces ahí está, infraestructura tecnológica, física. Bueno, vuelvo, insisto, no se trata, digamos, de cantar aquí un listado de dificultades, pero sí hacer un acercamiento a qué es lo que genera esas dificultades con respecto al servicio de la administración de justicia. Otros puntos que decanta aquí la Corporación de Excelencia de la Justicia.
Bueno, ¿cómo es el modelo de atención al ciudadano? Hay juzgados que han hecho importantes avances en cuanto a esa gestión de la atención a los usuarios, pero también vemos juzgados con cargas desbordadas donde les es difícil hacerlo. Inadecuado modelo de incentivos de la productividad, asimetría en la distribución de los procesos judiciales, falencias en los apoyos técnicos. Bueno, ¿qué decir? ¿Cierto? Los que somos litigantes, bueno, y también en la rama, eh, eh, las dificultades a las cuales nos podemos enfrentar muchas veces con ciertos fallos judiciales para que se puedan cumplir. Sigamos avanzando un poquito para llegar al punto en el cual quiero que abordemos. Entonces, miren, todos estos problemas, retos, desafíos de la administración de justicia, ¿en qué van a confluir? ¿En qué confluyen con respecto a lo que representa un servicio de administración de justicia? ¿Sí? Sumémoslo a esto las barreras. Ahí les muestro en las diapositivas que, pues, barreras geográficas, barreras económicas, no las había mencionado ahora, pero las barreras económicas es un asunto que es también una cortapisa para que, pues, la población pueda acceder a la jurisdicción. Bueno, voy a avanzar un poco más acá. Ok, bueno, la profusión y dispersión normativa, la multiplicación de acciones que tenemos, ¿cierto? Órganos de cierre que en ocasiones terminan tomando decisiones encontradas. Bueno, vamos para acá. Entonces, hasta acá. Perdónenme un segundito, me adelanto para acá, antes de llegar acá. Acá. Entonces, ¿en qué confluye todo eso? Pues les cuento que la radiografía que nos trae la Corporación de Excelencia de Justicia llega a una conclusión, que todos estos aspectos que hemos mencionado, el tema de la ineficacia, de la justicia, teniendo la ineficacia allí puntos que tienen que ver con la mora en los procesos judiciales, ¿cierto? Una justicia, cuando hablamos de justicia en su sentido de la palabra como un servicio público, pues estamos pensando no solamente en, en que esa justicia tiene que ser justa, cumplida y eficaz. ¿Y eficaz qué? Una justicia demorada no es eficaz, o una justicia demorada será justicia. Ahí nos empezamos a preguntar esto. ¿El punto cuál es? El punto es que la ineficacia de la justicia, más otros aspectos que tienen que ver con la inseguridad jurídica en el caso colombiano, las barreras de acceso a la administración de justicia, estos aspectos, dificultades y retos en la administración, los aspectos administrativos de la rama judicial, confluyen en lo siguiente, y es un problema de legitimidad de la justicia en Colombia. Ustedes consultan, revisan por allá la rama judicial, los estudios que han presentado Corporación de Excelencia de la Justicia, y llegan a la misma conclusión. En Colombia hay una crisis de legitimidad de la justicia. O sea que hasta aquí en este primer momento, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho yo? Hago un pequeño resumen. Todos los problemas, retos y desafíos con ocasión de esos problemas que tiene la Administración de Justicia confluyen en hacer frente a una crisis de legitimidad de la justicia. Y miren que Corporación de Excelencia de la Justicia habla de legitimidad, crisis de legitimidad. ¿Qué significa que la justicia no sea legítima? ¿Qué significa que no haya legitimidad del órgano jurisdiccional? ¿Será que tiene que ver con el grado de aceptación de la población con respecto a la rama judicial en su papel de administración de justicia? Ahí hago las preguntas, porque ese es el término que utiliza eh, la, la, la Corporación de Excelencia de la Justicia. Bueno, este es uno de los diagnósticos que se han dado con antelación a la ola reformista se ha dado lugar en Colombia en las últimas décadas y que ustedes conocen muy bien, ha dado lugar, por ejemplo, entre otras cosas, a, pues, el Código General del Proceso. Y allí ustedes vieron cómo, pues, cómo arrancó la oralidad en las diferentes ramas
del poder público, y se le hizo mucha fuerza a la oralidad, pero igual las reformas no pararon allí, con ocasión de que luego viene la pandemia, y entonces el asunto de la modernización de la justicia no quedó solamente en la incorporación de la oralidad, el proceso por audiencias, y en suma, la publicización del proceso, sino también el tema de la incorporación o implementación de la justicia digital. Ahora, la pregunta sería, si antes de la pandemia el diagnóstico que hacía la Corporación de Excelencia de la Justicia es, en Colombia hay crisis de legitimidad de la justicia, la pregunta sería, hoy, ya de varios años de implementar la digitalización de la justicia, ¿qué diríamos ahora? ¿Cierto? ¿Será que todavía tenemos esa crisis de legitimidad de la justicia? ¿Será que la digitalización de la justicia agravó la crisis de la legitimidad de la justicia? ¿O será que ayudó a mejorar esa modernización de la justicia, ha menguado la crisis de legitimidad de la justicia? ¿Qué tan aceptable es al ciudadano, qué tan cercana es al ciudadano la administración de justicia? El ciudadano del común frente a un conflicto, su primera ratio es, ¿cuál será su primera ratio cuando tiene un conflicto? Bueno, todas esas preguntas se las dejo por esto, porque resulta que cuando tenemos ese diagnóstico de crisis de legitimidad de la justicia, nos tenemos que pensar en la solución, y la solución entonces lo encontramos, no lo ubicamos en el derecho sustancial, la solución a la crisis de legitimidad de la justicia no lo ubicamos en reformas a el derecho sustancial, sino que lo vamos a ubicar en reformas al derecho procesal. Entonces ahí entra en juego el hecho de que ciertos instrumentos de política pública con ocasión de la modernización de la justicia tengan que incluir reformas procesales, reformas a los códigos de procedimiento. Pero ¿para qué? ¿Qué buscará entonces la reforma? Como les digo, este diagnóstico, bueno, no se los he dicho, este diagnóstico de crisis de legitimidad de la justicia no es propio de Colombia. Resulta que también a nivel de Iberoamérica, sobre todo los países de Sudamérica, ese ha sido también una constante. En las lecturas que se ha dado del problema de administración de justicia, llegar a esa misma conclusión. Y resulta que entonces, por eso es que a nivel de Sudamérica se vinieron reformando los códigos procesales, en Colombia se reformó el Código General del Proceso, y estamos hablando entonces de que esas reformas procesales en las cuales se ha incorporado la oralidad del proceso, la inmediación, el juicio por audiencias, en suma, la tendencia se llama la publicización del proceso o la socialización del proceso. Y esa es la tendencia actual, contemporánea, del derecho procesal. A eso sumémosle un ingrediente adicional, la digitalización de la justicia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la respuesta la encontramos en el derecho procesal? Porque el derecho procesal es dinámico. O sea, el derecho procesal no se queda estático en el tiempo. El derecho procesal tiene que transformarse consultando la realidad social, política, económica y cultural. Y la realidad política, social, económica y cultural es cambiante. Eso hace que el derecho procesal tenga que ser dinámico y tenga que también actualizarse. Entonces, tenemos un derecho procesal que cambia. Si yo me pongo a comparar el actual derecho procesal como garantía de la tutela judicial efectiva, mire lo que acaba de decir, derecho procesal como garantía de la tutela judicial efectiva, es muy diferente al derecho procesal que me tocó estudiar a mí hace 20 años. Ahora el derecho procesal tenemos unos cambios muy significativos porque que han dado lugar a que el derecho procesal no se quede solamente en un instrumento, sino que pase a ser una garantía. Ya no es una herramienta, ya es una garantía. Entonces, el primer punto a tener en consideración en esta primera unidad es tener presente que el derecho procesal contemporáneo, el derecho procesal, que se ha construido sobre las últimas olas reformistas en Colombia y en Iberoamérica, parten de la idea que el derecho procesal es una garantía para la tutela judicial efectiva, ¿ya? Y no solamente se orienta a la tutela judicial efectiva, sino también en última instancia a procurar los principales fines del derecho procesal, los cuales son alcanzar la paz, la justicia y la armonía social. Y hacia allá va encaminada precisamente esa tutela judicial efectiva. Miren que
Mire cómo se descompone la palabra. Tutela judicial efectiva. Hay que agregarle ese calificativo a esa garantía, y es que sea también efectiva. Entonces, primera idea, hasta acá. El derecho procesal como garantía que es, ya no es un derecho procesal aislado del contexto, debe contextualizar, ¿ya? Y no solamente desde de un contexto específico, sino también de un contexto social, político, económico, incluso también pensando en los ámbitos de la sociedad, ¿ya? Porque se supone que es una garantía, entonces no podemos descontextualizar el derecho procesal. Cuando se hacen reformas procesales en cada uno de los países, entonces tenemos que tener el cuidado, ya hemos aprendido sobre la marcha que no se trata de importar normas o instituciones procesales, porque realmente hay que contextualizarlas para el caso colombiano. Bueno, ahí no he hecho pues como más carreta. La primera idea es ese, ¿ya? Entonces, realmente el derecho procesal debe definir esos mecanismos también sobre los cuales se va a materializar esa garantía, que es la tutela judicial efectiva, ¿ya? Y el derecho procesal surge entonces, ¿de qué? Uno diría, pero es que el derecho procesal surge como un regulador del ejercicio de la función jurisdiccional. Sin embargo, miren que esta perspectiva del derecho procesal empieza a trascender cualquier consideración instrumental del derecho procesal. O sea, vuelvo a insistir, ya no es un instrumento, es una garantía, ¿ya? Y una garantía en orden de lograr la tutela judicial efectiva. Miren que de esa idea se va a desprender las ideas que siguen, porque si yo digo que el derecho procesal es una garantía para la tutela judicial efectiva, miren que estoy directamente vinculando la tutela, perdón, la tutela de la cual es garantía el derecho procesal con la labor del juez. Pero el asunto es que no se queda ahí solamente con la labor del juez, sino también el rol de las partes en el proceso, ¿ya? Entonces, hacia allá es hacia donde vamos en esta primera parte. El derecho sustantivo no se puede cumplir de cualquier forma, ¿sí? No se puede cumplir abstracto de un procedimiento y cualquier procedimiento debe estar también encuadrado en esa vía de esa garantía que tenemos como derecho procesal. Por eso cuando hablamos de una especialización en derecho procesal y pensamos en abordar el estudio del derecho procesal, no nos supeditamos a abordar procedimientos. Es decir, aquí sí, estudiamos procedimientos, pero una cosa es el procedimiento, otra cosa es el proceso. El proceso como garantía de la tutela judicial efectiva. Que ese es el horizonte que nos va a mostrar la visión del alcance que tiene el rol del juez y el rol de las partes en el proceso, bajo la perspectiva de las tendencias contemporáneas del derecho procesal, bajo las perspectivas de las últimas olas reformistas en las últimas décadas. Y también, por eso quiero hacer el énfasis, de las reformas que se vengan de aquí adelante, ¿ya? Porque miren que actualmente estamos, digamos, en escenarios donde también seguimos con retos y desafíos en el ámbito procesal con ocasión de la digitalización de la justicia, ¿ya? Y ni siquiera, y no voy a tocar el punto, porque tampoco, pues, ahí sí me salgo del curso, pero no de la especialización, y que tiene que ver con la implementación de inteligencia artificial en el proceso. Pero bueno, eso será un asunto que no vamos a abordar aquí ni mucho menos. Entonces, bueno, una justicia material, ¿listo? Que se crea en un proceso que es debido, en un proceso que es garante, en un proceso que es producto de la construcción racional, dialógica, argumentativa, ¿ya? Que se da con ocasión de, y eso que no he mencionado las garantías procesales y los principios del derecho procesal, pero que se dan precisamente en vía para materializar esa justicia de la cual estamos hablando. El ciudadano que espera entonces de esta administración de justicia, pues obtener la solución efectiva a su conflicto, pero no de cualquier manera, ¿cierto? Por eso hemos estado hablando del alcance que tiene esta perspectiva del derecho procesal.
y concretamente estas tendencias contemporáneas. Todo lo que les he hablado hasta acá es la tendencia contemporánea de la publicización y socialización del proceso y el nuevo rol del juez. ¿Listo? Publicización y socialización del proceso y el nuevo rol del juez, que ya no es tan nuevo, ¿cierto? Pero es un rol que hay que reivindicar, y es ese rol directivo del juez, ¿ya? En otros ámbitos, en otras latitudes, el case management o la posición proactiva del juez, ¿sí? La publicización del proceso, la socialización del derecho procesal, ¿consiste en qué? Porque ya les he hablado de ese término, y la idea aquí, en esta segunda idea que quiero desarrollar, es profundizar más allí en el concepto. Es en desarrollar un proceso judicial en corresponsabilidad y cooperación mutua entre el juez. Ay, me quedé aquí con la primera diapositiva, qué pena que yo a veces me animo y no paso las diapositivas. Ahí va. ¿Listo? Entonces estamos hablando de la tendencia contemporánea, publicización y socialización. ¿Listo? Entonces, que la publicización del proceso y la implementación de la oralidad, no, la oralidad es una partecita, un componente de la socialización del proceso. ¿Qué es lo que busca la socialización del proceso? La tendencia publicista del derecho procesal es generar, si lo quiero resumir en palabras, en pocas palabras, generar o desarrollar un proceso en corresponsabilidad y cooperación mutua. Y miren, ¿entre quiénes? Entre el juez y los sujetos procesales. Ah, profe, con razón está hablando de esto en un curso que se llama Partes Terceros e Intervinientes. Porque es que partiendo de la publicización del proceso, vamos a encontrar cuál es el horizonte de las nuevas tendencias contemporáneas del derecho procesal, y es generar esa corresponsabilidad. Lo que tendríamos que mirar es si la implementación de la publicización del proceso o socialización del proceso, para el caso colombiano, sí está generando esa corresponsabilidad en el proceso judicial. Eso sí se pudiera revisar, pero ese es el horizonte, ¿ya? Y esa cooperación mutua, esa corresponsabilidad entre el juez y los sujetos procesales, pues va a tener entonces un alcance, va a tener entonces unos matices, va a tener entonces unos elementos que entran en escena en ese rol del juez. Y van a tener entonces allí unas responsabilidades que entran en escena para el rol de las partes. De entrada ya les he hablado entonces de un juez que es director del proceso, ¿ya? Pero ¿por qué le damos le queremos dar desde la nueva tendencia más proactividad al juez? Más un rol más directivo al juez, porque precisamente lo que se quiere es solucionar el problema público de administración de justicia, que es la crisis de legitimidad. ¿Cómo solucionamos entonces el asunto de que los procesos sean muy lentos? Ah, bueno, entonces, si tenemos un juez activo, podemos tener allí sobre la mesa unos elementos que puedan dinamizar, que puedan dar lugar a hacerle frente a la lentitud de los procesos. Entonces, necesitamos un juez más activo. Entonces, a eso es a lo que vamos, pero no solamente eso. Si estamos pensando en corresponsabilidad entre el juez y las partes, entonces no es fortuito que por allá hayan algunos doctrinantes que digan, las nuevas tendencias están moralizando el proceso. Y eso lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿qué he mencionado? Que ese rol directivo del juez, esa corresponsabilidad en el proceso judicial entre el juez y las partes, apuntan a que se generen procesos más justos, y si hay procesos más justos, más céleres, pues esa sería una respuesta a el calificativo de la crisis de la justicia, que es en términos de ilegitimidad. ¿Se dan cuenta? Ahí está la conexión, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta tendencia contemporánea al derecho procesal y este rol que se le asigna al juez y a las partes va a apuntar es a que el proceso en realidad se oriente a obtener una justicia material y eficiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque va encaminada a reducir la congestión, a reducir la mora judicial. Ustedes recordarán por allá que cuando se estaba haciendo los pilotos de oralidad, bueno, y cuando está implementando la oralidad,
uno de los puntos sobre los cuales se argumentaba la necesidad es con respecto a disminuir la mora judicial. Entonces miren que es un elemento que va apuntando hacia allá. Esa ilegitimidad de la justicia, si la abordamos desde sus componentes del problema, que ahorita los estábamos revisando, procesos lentos, problemas en la administración, etcétera, etcétera, se van a solucionar entonces, o por lo menos una respuesta a esos problemas es estas tendencias contemporáneas, ¿ya? Esto no es propio de Colombia, obviamente esto no nos lo inventamos acá, estas tendencias del derecho procesal en realidad surgió como respuesta a la crisis de la justicia en países como Austria, como Estados Unidos, como Gran Bretaña, como Francia, ¿ya? ¿Qué pasaba en estos países? El sistema dispositivo había generado que la justicia se volviera más lenta, porque eran las partes las que tenían la dirección del proceso, y las partes no actuaban con la debida celeridad. ¿Ya? Entonces, ¿qué traía como consecuencia eso? Morosidad judicial. De ahí que se tuviera que repensar el papel directivo de las partes en el proceso. Y al mismo tiempo se tenía que pensar las reformas procesales que implementaran esas tendencias contemporáneas del derecho procesal, mediadas por la publicización, la socialización del proceso y el nuevo rol del juez dentro del proceso, el rol directivo. Entonces ese nuevo rol del juez, ese rol directivo, no deja de ser complejo. Y por eso es que esta primera unidad arranca por este tema. Porque en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Se buscar esa interacción adecuada entre la función jurisdiccional y la gestión judicial. Y es algo complejo, ¿ya? Tenemos un juez con un papel que implica que ya no es un mero espectador y pasa a ser un director del proceso con la finalidad de garantizar que el proceso sea más rápido, que se eviten dilaciones injustificadas, procurando precisamente eso que mencionábamos, una justicia real y efectiva. Sin embargo, pues la incorporación de estas tendencias contemporáneas en el ordenamiento jurídico procesal obviamente no se dan sin que antes medie la voluntad política, y por eso estamos hablando entonces que estas incorporaciones y estas figuras, estas implementaciones de estas tendencias en nuestro escenario de administración de justicia, en el caso colombiano, no se dan simplemente porque de un día para otro se reformó el código, no, implica otros instrumentos de política pública, implica otras decisiones, implica inyectar recursos, implica modernizar infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, no nos extrañe que a lo largo y ancho del territorio colombiano tengamos jueces efectivamente que asumen muy bien este papel directivo dentro del proceso, y que pronto tengamos jueces que por la carga laboral y por muchas otras razones tengan allí sus retos, sus propios retos y desafíos frente a lo que le exige esta tendencia contemporánea a su rol como juez, ¿ya? Bueno, entonces, hasta acá, creo que ya me estaba yendo. Bueno, entonces, hasta aquí, quiero resumir lo que he dicho en esta segunda idea. En esta segunda idea, entonces, vemos que la publicización del proceso, la socialización del proceso, implica esto, lo que ven ustedes ahí en la diapositiva: desarrollar un proceso de corresponsabilidad mutua entre el juez y los sujetos procesales. Y ese es el punto de partida, esa es la segunda idea que quiero dejar sobre la mesa hoy, ¿sí? Precisamente con lo que estamos desarrollando acá. Miren, a veces me voy, pero yo creo que esto vale la pena mencionarlo. Miren, cuando hablamos de publicización del proceso, cuando hablamos de socialización del proceso, estamos encuadrando también un tipo de proceso en un marco de un tipo de Estado o en un modelo de Estado, ¿ya? Y allí estamos encuadrándonos también en un modelo de Estado que es el modelo de Estado social de derecho, ¿ya? Porque el proceso civil, bueno, aquí ya me estoy metiendo concretamente en el proceso civil, porque pues obviamente si estoy hablando de este rol proactivo del juez y todo esto lo estoy enmarcando en el proceso civil, ¿cierto? O sea que si hay algunos penalistas acá, me disculpan, ¿cierto? Pero
eh, el énfasis que estoy haciendo acá va más por el lado del derecho civil y ese nuevo rol de juez aplicándose o desde esta perspectiva. Sin embargo, no significa, digamos, que cuando estamos hablando de ese modelo de Estado social de derecho, no se enmarque solamente el alcance del rol del juez al juez civil, o no, claro que no, ¿ya? Es una premisa también que alcanza la administración de justicia en materia civil, pero también en materia penal, pero también en materia administrativa. Es un asunto también de interés público. Entonces, esa concepción pública del proceso civil, de la mano del Estado social de derecho, estructurado a partir de una constitución política. Bueno, y en realidad eso no es algo propio de Colombia, sino de todas las constituciones políticas de posguerra, ¿cierto? Posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que dieron ese cambio, ese tránsito hacia el modelo de Estado social de derecho, ¿ya? Entonces, lo que quiero puntualizar acá con este paréntesis es que el rol del juez, el papel del juez y el modelo del proceso judicial también se compaginan al modelo de Estado que se tenga. Y el modelo de Estado sobre el cual estamos partiendo, a partir, con ocasión de nuestras constituciones de posguerra, es el Estado social de derecho. Por eso todo el tiempo he hablado de tendencia, porque no es algo propio o solamente del caso colombiano, ¿ya? Entonces, esa es una idea y dentro de este paréntesis quiero sacar quiero resaltarle así lo siguiente. Noten que cuando hablamos de una concepción publicista del proceso, eh, miren que esa concepción publicista del proceso rompe con una concepción privatista del proceso en el ámbito del derecho civil. ¿Ya? O sea que cuando hablamos de concepción publicista del proceso, de fondo lo que hay también es un interés del Estado. Es que el Estado, no estamos hablando de cualquier Estado, estamos hablando de un Estado social de derecho que tiene la administración de justicia como un servicio público esencial. Entonces ahí ya redondeo toda la idea. Listo. Cierro pues aquí mi paréntesis. Y miremos entonces cómo estas tendencias que constituyen una solución o una respuesta a la crisis de legitimidad de la justicia reconfiguraron el rol del juez y también el rol de las partes. Porque realmente cuando me estoy refiriendo a las partes, voy a hacer referencia a algo, y es que las partes tienen corresponsabilidad con el juez con respecto al proceso, pero también las partes, desde esta perspectiva, tienen un deber de colaboración, tienen un deber de probidad, tienen un deber de diligencia. Por eso es que esta primera unidad es como la cortapisa sobre la cual se va a construir las unidades siguientes, porque es que aquí vamos a hacer ese abordaje no desde lo procedimental, sino desde lo procesal. Luego vemos los alcances procedimentales, pero desde lo procesal, es entender por qué se dan estos cambios, por qué se dan estas reformas, por qué, ¿cierto? Y por qué tenemos como especialistas en el derecho procesal, si hay que seguir pensándonos y repensándonos el proceso. Vuelvo, les decía hace unos minuticos, que es que el asunto reformista no paró porque ya tenemos un nuevo código procesal, ahorita ya salió otro, entonces miren por ejemplo que está, lo que ya tenemos entre manos con ocasión del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Entonces, esto es una labor en la cual, si el derecho, aquí en adelante tendremos como procesalistas, ustedes especialistas en derecho procesal, procesalistas, debemos repensarnos también entonces nuestras instituciones procesales dentro del margen de los cambios contextuales en todos los niveles. Y también, no solamente desde el punto de vista del contexto, como lo acabo de mencionar y lo mencioné al principio, sino desde el punto de vista de la solución al problema de la administración de justicia, cuando nos pensamos que es que la solución al problema de la administración de justicia no la tenemos que pensar también desde el ámbito procesal, ¿ya? Y no sustancial. Bueno, ese es el punto, ¿listo? A ver, sigamos adelante. Bueno, hablemos entonces de ese rol del juez, del rol de las partes con respecto a estos cambios. Entonces tenemos unos
postulados que hemos estado aquí decantando con ocasión del proceso social o del modelo social como tendencia que se ha tenido en Sudamérica por ocasión de las reformas procesales en las últimas décadas. En el libro que yo les voy a compartir, que no es mi más reciente libro, porque pues, el último fue sobre mediación penal, pero ahí van a ver un capítulo donde están todas las reformas procesales en Iberoamérica. Van a poder ver ese abordaje, que fue una investigación que hice. Siempre me llevó tiempito, pero bueno, ahí lo van a tener consolidado en un libro, que es el que les quiero compartir, les quiero regalar. Entonces, esa tendencia publicista que ha dado lugar a esas reformas procesales tienen un trasfondo epistemológico, ¿ya? Tienen un trasfondo dialéctico. Consiste en establecer que el proceso se va a construir, bueno, y también en la construcción del proceso, ¿cuál es el conocimiento del juez? ¿Ya? ¿Cuál es la concepción de verdad que se persigue en el proceso? Y a lo que voy es en el punto, no es cualquier proceso, en realidad es un proceso dialógico, y es un proceso dialógico cimentado en el marco de las garantías constitucionales. Entonces miren que ya, miren los elementos que entran en juego, ¿sí? Entonces, corresponsabilidad entre el juez y las partes, ¿ya? Probidad, diligencia por las partes y corresponsabilidad con respecto a las partes del proceso. Un proceso dialógico cimentado sobre el marco de las garantías constitucionales en un proceso judicial que es una garantía para la tutela judicial efectiva. ¿Listo? O sea que, de fondo, ¿qué es lo que pasa? Que es que en el proceso judicial hay unas finalidades públicas propias de un Estado, y no de cualquier Estado, de un modelo de Estado social de derecho que parte de unos principios constitucionales, ¿ya? Entre esos principios constitucionales está el principio de publicidad, ese principio de publicidad se vincula directamente al problema epistemológico que estamos mencionando ahora, pues es un principio que no solamente tiene una perspectiva externo formal, ¿ya? Que alude a la garantía de un juicio público, no secreto, sino que desde la perspectiva interna o material implica que todas las estructuras inferenciales que hacen parte integral del proceso deben ser debidamente discutidas con las partes. Y ahí venimos otra vez a tocar el asunto del rol de las partes, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de un proceso dialógico, por eso por allá ustedes saben lo importante que es el principio de inmediación en el proceso judicial, ¿ya? Y hay otros principios constitucionales, claro, los sabemos muy bien, el derecho de defensa y contradicción, ¿ya? Que a su vez parte del debido proceso. Entonces, miren que el debido proceso es una garantía constitucional, pero ¿de qué tipo de Estado? Ah, del modelo del Estado social de derecho, ¿ya? Que implica que se debe observar independientemente de lo que se persiga en el proceso, de que en el proceso se persiga la verdad o la solución del proceso. Hay que pensar en que no se debe hacer de cualquier manera, sino siguiendo unas garantías propias del proceso, unas garantías que tienen raigambre constitucional, ¿ya? Y eso implica también, entonces, cómo está el juez en el proceso, cómo están las partes en el proceso. Entonces, tercera idea, miren que estamos frente a un proceso que persigue un equilibrio entre un aspecto epistemológico que tiene que ver con la búsqueda de la verdad y un aspecto que tiene que ver con respecto a las garantías constitucionales que está directamente vinculado a las garantías procesales. Entonces, ¿qué pasa? Un equilibrio, ¿cierto? Un proceso judicial donde está un juez con un papel directivo y hay unas partes que tienen una corresponsabilidad en el proceso, pero que también tienen una obligación de probidad y diligencia con el proceso. Pero miren que es un proceso judicial dirigido por un juez donde se debe percibir un equilibrio entre un aspecto epistemológico y un aspecto garante. Por un lado está la búsqueda de la verdad y por el otro lado están las garantías procesales.
Entonces es un equilibrio entre la búsqueda de la verdad y las garantías procesales de orden constitucional, ¿ya? Entonces, ¿esto en qué va a confluir? Esto va a confluir en la concepción del juez, propio de este escenario, que es un juez director del proceso. Noten que estos postulados que he mencionado van a confluir en un rol del juez específicamente que apunta hacia un juez director del proceso, ¿ya? El juez, sí, claro, el juez decide la solución del conflicto teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico, ya, propugna también por la protección directa de los derechos fundamentales, por la aplicación de las garantías constitucionales, ya, pero miren que es un juez activo, no es un juez autoritario, ya. Un juez autoritario, ¿cómo así, profe? Un juez autoritario? Un juez autoritario, ¿qué sería un juez autoritario? Un juez que manipula el proceso, la prueba, que expropia las garantías de las partes, que no tiene respeto por el debido proceso o por los derechos fundamentales. Pues eso es un juez autoritario y no es el juez del cual se parten estos postulados de estas tendencias contemporáneas, sino que a lo que se apunta es un juez activo, ¿ya? Un juez activo que personifica el modelo del principio democrático, de los principios democráticos en el marco de un Estado social de derecho. Entonces, siguiente idea, creo que quinta, juez activo no es sinónimo de juez autoritario. Antes, el juez autoritario es la antítesis del juez activo. ¿Listo? Entonces, así como hablamos de un rol del juez enmarcado con estos postulados y desde esta perspectiva para dar lugar a un proceso judicial que como derecho procesal o enmarcado dentro de la tendencia contemporánea del derecho procesal es una garantía de la tutela judicial efectiva, el derecho procesal es una garantía de la tutela judicial efectiva, estamos hablando de un proceso dialógico que se desarrolla en corresponsabilidad entre el juez y las partes, ¿ya? La oralidad, ¿ya? Seguramente, bueno, es un principio muy importante y lo hemos escuchado mucho en el marco de que la oralidad se erigió en nuestras reformas, en nuestras olas reformistas, como una respuesta al problema de congestión judicial, ¿ya? Pero miren que la respuesta se dio con ocasión de que esa congestión judicial estaba directamente vinculada o era recurrente a los sistemas escritos, ¿ya? Entonces, claro, los procesos son demorados porque son procesos escritos, todas las razones que giraron alrededor de eso apuntaron entonces a que la respuesta sería no, entonces incluyamos la oralidad, proceso por audiencias, no significando que nuestro proceso sea eminentemente oral, porque hay una fase escrita, la interposición de la demanda, entonces es más bien un proceso mixto, pero sí reivindicando el punto de que ingresa la oralidad allí como proceso, ¿ya? Miren que si en un proceso escrito demorado, lo que se pone en juego es allí una justicia oportuna, ¿ya? Una justicia que no es oportuna, que genera impunidad. La impunidad tendrá que ver con la crisis de legitimidad de la justicia, la demora tendrá que ver con la crisis de legitimidad de la justicia, la dificultad que tiene la parte de acceder al juez. Recuerden ustedes por allá los procesos a los que nos tocó, los procesos escritos, eh, el juez estaba por ahí encerrado en su oficina, si uno no lo veía, pronto lo veía en ciertos momentos, pero todo era a través, cuando reinaba la escritura. Pero mire, ahora me dicen, no, es que el principio es la inmediación. No, ahora me dicen, entonces es que la oralidad, el principio. No, ahora me dicen el proceso por audiencias. No, ahora me dicen mayor comunicación entre el juez y las partes. No, ahora me dicen hay que gestionar mejor en los juzgados la atención al ciudadano. Miren que todo eso apunta a qué? Apunta a generar una solución frente a una crisis de legitimidad de la justicia, entendiendo que esto lo que puede dar es mayor legitimidad al proceso judicial. ¿Listo? Entonces, ahí llegué ya a uno de los puntos claves del desarrollo de esta parte. Bueno. Entonces, recapitulando, tenemos un rol del juez, que es director del proceso, ¿ya? La tendencia
ese juez va a tener unas facultades con ocasión de que pueda impulsar el proceso con el fin de que sea más célere, ¿ya? Estamos hablando, y me enmarco en esta primera parte mucho, es en esa perspectiva del juez civil como gerente del proceso, ¿sí? Tiene un rol más activo, más pragmático en la solución de los conflictos, velando por el derecho de las partes, buscando mayor celeridad del proceso. De ahí que el derecho, que el juez más bien tenga poderes, obligaciones, ¿sí? Que miren que tiene poderes, obligaciones de, o sea, es un poder, pero también es una obligación, poderes, obligaciones de iniciar, impulsar, decretar, dar fin al proceso, todo con el fin, digamos, de materializar ese derecho de acción y lograr realmente la tutela judicial efectiva, ¿ya? El juez debe garantizar la participación activa entre las partes. Ah, bueno, ya estoy empezando a agregar otros ingredientes dentro de este rol gerencial del juez, de este rol activo. El juez debe también garantizar la participación activa de las partes. El juez debe evitar nulidades procesales, el juez debe evitar vicios de procedimiento, el juez debe evitar dilaciones injustificadas, el juez debe garantizar una adecuada representación de las partes en el proceso. Entonces miren que ya vamos entrando en materia. Debe actuar con celeridad, debe procurar concentración en las actuaciones, debe llevar una adecuada valoración probatoria. ¿Qué tal la argumentación jurídica de los jueces en sus decisiones? Claro, es una obligación, ¿ya? Incluso debe también establecer esos mecanismos para acelerar la ejecución de las sentencias, de tal forma que se cuenten con mecanismos eficientes de medidas previas o formas de hacer cumplir las decisiones. La justicia no, la justicia debe concretarse. Entonces miren que debe concretarse desde una perspectiva de una tutela que tiene el juez, una tutela judicial. Esa tutela judicial debe ser efectiva. ¿Y eso qué le implica a este juez? Este modelo de juez que tenga entonces un rol que combine funciones judiciales con funciones gerenciales en su papel de ser administrador de justicia, ¿ya? Entonces, implementación de la oralidad en el proceso, no solamente fortalece la publicización del proceso, la publicidad del proceso como principio procesal, sino que también constituye uno de los aspectos fundamentales de la publicización del proceso, la gerencia del caso, porque es que la audiencia oral representa un espacio clave. La audiencia oral es clave para generar mayor celeridad en los procesos. La audiencia oral es clave para garantizar un principio de mediación. La audiencia oral es clave. Es decir, que la parte tenga allí el juez, ¿sí? Es un escenario importante para que si nos pensemos que en realidad haya un proceso dialógico, ¿sí? Entonces miren que todo hacia allá es donde vamos apuntando con todo esto. Entonces, siguiente idea, sexta idea clave. Noten ustedes, entonces, que de acuerdo con todo lo que hemos hablado, las tendencias procesales actuales, las olas reformistas, las últimas olas reformistas, no se subsumen en la oralidad, no se subsumen en la oralidad de los procesos judiciales, en las diferentes áreas del proceso. Sí se subsumen en la publicización del proceso y en el desarrollo de un proceso social que implica mayor comunicación entre el juez y las partes, y por eso la oralidad y por eso la inmediación, porque entendiendo un proceso que sea dialógico, pues eso está directamente vinculado a generar una solución o dar una respuesta a un problema de ilegitimidad de la justicia. Miren que de principio a fin, toda esta parte que hemos estado hablando y que está siendo grabada tiene una misma coherencia, ¿cierto? Discursiva, y es como ese rol del juez, ese rol de las partes, articulado dentro de las tendencias contemporáneas que ha regido en las últimas olas reformistas, se articulan para generar una solución o una respuesta al problema de la administración de justicia en Colombia, que la tenemos pues ya aquí, por ejemplo, ya hemos presentado
un diagnóstico como tal. Qué pena con ustedes, yo creo que voy un poco asincrónico entre lo que hablo y las diapositivas. Igual, bueno, ahí queda la grabación y también les puedo facilitar las diapositivas. Entonces, va más allá de la oralidad, ya implica entonces tener presente que hay un proceso, un modelo de proceso judicial, que es un proceso dialógico, ya, que realmente lo que busca es ser una respuesta frente a la crisis de legitimidad de la justicia. El principio de inmediación procesal, miren que ese principio de inmediación procesal parte de que entre el juez y las partes se establezca comunicación directa, y la pregunta es, ¿eso tendrá vinculación, coherencia en la construcción de una respuesta frente a una crisis de legitimidad de la justicia? ¿Será que si hay mayor comunicación entre el juez y las partes, será más legítima la administración de justicia? ¿Habrá más legitimidad? Entonces miren que hacia allá es donde parte, por eso esa tendencia del derecho procesal y concretamente el principio de inmediación apunta es precisamente en que entre el juez y las partes haya una comunicación directa, ¿ya? Pero también apunta a que haya un control directo del juez, ¿ya? Y de los actos de adquisición y de incorporación de los medios de prueba al proceso judicial, ¿ya? Y eso es lo que hace precisamente el principio de inmediación. Y por eso el principio de inmediación se conecta directamente con el principio de oralidad. Y por eso es que estos dos principios son tan importantes en esas tendencias o en esas últimas olas reformistas, pero también estos principios modelan también el rol del juez y de las partes, ¿ya? Entonces, la inmediación, el juez en su deber poder de dialogar con las partes y sus abogados, con los intervinientes del proceso, lo que apunta es que el juez pueda tener unos mejores elementos inferenciales, además de que de manera directa el juez va a tener contacto directo con cada uno de los sujetos procesales, ¿sí? Entonces, ya los sujetos procesales no eran como antes, que eran sujetos imaginarios, porque el juez estaba sentado en su escritorio leyendo los memoriales y todo lo que le llegaba al expediente correspondiente, sujetos imaginarios, no, ya el juez los tiene ahí al frente, ya son sujetos procesales que tienen rostro, ya. Cognitivamente eso también tiene efectos en el convencimiento del juez. El juez tiene la posibilidad de escuchar la voz de de las partes, de aquellos que intervienen allí en el proceso, ¿ya? Hasta el punto que algunos doctrinantes dicen, no, y el tema de los gestos, y el tema de las emociones, ¿ya? Y otros elementos de convencimiento para el juez al momento de decidir, ¿ya? Pero miren que eso también implica una responsabilidad para el juez que tiene que ver también con guardar en todo momento la imparcialidad en todas las actuaciones judiciales, ¿ya? Más aún cuando estemos en un escenario en el cual el juez tiene poderes oficiosos como director del proceso. Entonces, para redondear esta idea, si estamos pensando en la inmediación y estamos pensando en el éxito de la inmediación, ahí necesitamos que esa inmediación se combine con oralidad, se combine con direccionamiento por parte del juez, con ese rol gerencial del proceso y, muy importante, mantener esa comunicación constante y directa entre las partes y sus apoderados dentro del proceso. Ya no hay que descartar también, miren, las posibilidades negociables que se dan en el marco de los procesos judiciales con ocasión de motivos de resolución de conflictos como la conciliación, ¿ya? Y miren que ahí el juez también tiene su rol bien importante, ¿ya? Bueno, todo esto que les he estado mencionando puede recaer en una siguiente idea. Miren que todo esto que va configurando un modelo de justicia dialogal, ¿ya? Un modelo de justicia dialogal en el cual las partes y sus apoderados tienen comunicación directa con el juez, pero también un modelo en el cual se observan todas las garantías procesales, pero también un proceso en el cual también se debe ser garante de todos los principios esenciales en el proceso, como el principio de concentración, celeridad, economía, buena fe, publicidad, bueno,
todos los que se desarrollen en el marco del debido proceso, ¿sí? Bueno, hasta aquí, todo esto, ¿para qué? Volvemos otra vez al punto, aquí ya le vamos dando la vuelta al asunto, con el fin de lograr la efectividad de la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva, que implica una justicia rápida, eficaz y que realmente solucione los problemas que dieron lugar al inicio del trámite del proceso judicial, ¿ya? Entonces, eso implica que el proceso judicial tenga un término razonable, eso implica entonces la necesidad de que haya impulsos oficiosos del proceso por parte del juez, eso implica que hayan audiencias continuas, haya plazos breves y razonables, mecanismos eficientes de notificación en el proceso, entre otras, ¿sí? Bueno, no me voy a detener acá, digamos, como en este punto, ya son las 8:37. Antes de seguir y para medir el tiempo, yo quisiera saber, pregunta o hacer una pequeña pausa, ¿hasta qué horas vamos normalmente? Hasta las 8:45, más o menos. Antes tengo entendido que es como hora y media, hora y 45. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Sí? ¿Ustedes? Sí, profe. Sí, ok, gracias. Entonces, me voy a dedicar los siguientes minutos para que hablemos del rol de las partes, ¿sí? Ya hemos hablado mucho del rol del juez, vámonos para el rol de las partes, ¿listo? Yo creo que ya tenemos unos elementos para pensar hacia dónde vamos y unos elementos para pensar desde el ámbito del derecho procesal como garantía de la tutela judicial efectiva, ¿cierto? Noten que al inicio de la sesión hicimos la diferencia entre derecho procesal y procedimiento, ¿listo? Que son dos cosas diferentes. Y estas reflexiones son desde el ámbito del derecho procesal, entendido como garantía de la tutela judicial efectiva. Vámonos entonces para el rol de las partes, ¿listo? Entonces, en cuanto a las partes, ¿listo? ¿Qué tenemos con respecto a las partes? Estos cambios, estos postulados, esta implementación de la publicización del proceso, ¿ya? Del proceso social, o el proceso o el modelo publicista, todos estos son sinónimos, ¿ya? Apuntan a que haya un rol del juez, pero también apunta a que haya un rol específico de las partes y la especificidad o las particularidades del rol de las partes en este escenario implica entonces que las partes van a tener un deber de colaboración, de probidad y de diligencia. Colaboración, probidad y diligencia, ¿ya? Entonces, por un lado el juez, bueno, incrementa sus poderes de dirección e instrucción en el proceso judicial. ¿A precio de qué? Pues de disminuir y limitar las facultades dispositivas de las partes. Ahí es donde va el cambio, ¿sí? El juez ya no es el convidado de piedra, ya tiene un rol proactivo, ese rol directivo de las partes mengua para darle poderes de dirección al juez, pero las partes, ¿cómo quedan? Las partes quedan también con unas obligaciones, unas posibilidades, ¿ya? No significa que se les quiten las posibilidades de control dentro del curso del proceso, no tienen, ellos tienen posibilidades dentro del curso del proceso, ustedes lo saben muy bien, ¿cierto? Pero el punto es que a dónde se traslada también, de dónde sale ese poder que viene para el juez, ¿cierto? Entonces, para el juez a costo de disminuir o limitar esas facultades dispositivas de las partes, ¿ya? Entonces, esa tendencia contemporánea del derecho procesal, es decir, la que ha regido las últimas reformas procesales y las que han estado dándose en las últimas reformas procesales, no solamente en Colombia, sino también en Sudamérica, han apuntado entonces a incrementar la órbita o a garantizar la órbita de garantías, más bien incrementar la órbita de garantías constitucionales y procesales en favor de las partes, ¿ya? Eh, a lo que apunta que es en que estos principios, bueno, y cabe mencionar el principio de publicidad, ya esa posibilidad de las partes en influir con respecto al éxito al éxito del proceso,
ya va a venir vinculado a la posibilidad de las partes de participar dialógicamente en el proceso, ¿ya? Y eso que acabé de decir tiene relación directa con ese principio de publicidad. En otras palabras, ese principio de publicidad tiene el alcance de que entonces esa posibilidad que tienen las partes de influir directamente en el éxito del proceso viene vinculado a su participación dialógicamente en el mismo y con el juez. Entonces miren cómo ese principio de publicidad se conecta con el de inmediación y oralidad. Las partes, ¿qué pasa con las partes? Las partes tienen unas obligaciones de probidad frente al proceso. El juez tiene la posibilidad de valorar conductas que realicen las partes en detrimento de las etapas procesales, en detrimento del correcto recaudo de las pruebas. Y solamente eso, el hecho de que el juez tenga esa posibilidad de valorar esa conducta de las partes, tiene un directo alcance sobre el rol de las partes, porque dentro del rol de las partes va a estar el hecho de que el juez va a poder valorar la conducta de las mismas cuando esta conducta va en detrimento de las etapas procesales, va en detrimento frente al correcto recaudo de las pruebas. Entonces ahí es donde se empieza a delinear en primera medida ese rol de las partes con respecto al proceso. Porque si el juez no tuviera esa posibilidad de valorar esas conductas de las partes en detrimento de las etapas procesales o en detrimento del adecuado recaudo de las pruebas en el proceso judicial, entonces no tendría tal efecto sobre el rol de las partes. Pero como el juez puede tener esa posibilidad de valorar, entonces eso ya empieza a delinear un rol con respecto a las partes. Por eso yo empecé diciendo que el rol frente a este escenario, frente a la publicización del proceso, va a tener un deber de colaboración, de probidad y diligencia, ¿ya? Si el juez advierte conductas, entonces desde la tendencia publicista a lo que apunta, y obviamente desde el juez como director del proceso, pues entonces si el juez advierte estas conductas, pues debe aplicar correctivos, ¿ya? Por ejemplo, el profe, ¿de qué estoy hablando? Bueno, pensemos por ejemplo en la inversión de las cargas procesales. Es que miren, la inversión de una carga procesal, ¿ya? ¿Qué implica? Bueno, en principio el que declara debe probar aquello que está declarando, pero resulta que el juez tiene la posibilidad de invertir la carga de la prueba. Y eso tiene que ver precisamente con esa posibilidad que tienen las partes o la cercanía que tienen con respecto a esos medios de prueba. Pero también otra posibilidad son sanciones, ¿ya? Los ordenamientos jurídicos establecen allí también y pueden establecer sanciones con respecto a ese actuar mendaz por las partes con respecto al detrimento de las etapas procesales, ¿ya? Eh, sancionar incluso presuntos delitos que puedan incurrir las partes con respecto a sus actuaciones. Entonces miren que esto empieza a encuadrar también una serie de situaciones con respecto a si posibles conductas de las partes que pueden atentar contra la adecuada administración de justicia o contra el adecuado curso del proceso, ¿ya? Entonces, solo vale mencionar que cualquier conducta de la parte de su apoderado que denoten un irrespeto, una altanería en contra del juez, los funcionarios, la contraparte, el desarrollo de una audiencia pública, puede generar. Miren que todo esto no es aislado de un momento en el cual pueda haber una situación allí de emociones por la parte, por el apoderado, etcétera. Es que todo esto puede generar entorpecimiento y retrasos en el desarrollo del proceso, y eso es lo que se puede estar allí valorando también, ¿ya? Entonces, ese juez activo, pues va a tener entonces herramientas para poder controlar esas conductas, ¿ya? Pero también esto hay que leerlo como si fuera una cara de una moneda. Por un lado tenemos entonces esas facultades del juez, ¿cierto?
de poder valorar las conductas de las partes, pero la otra cara de la moneda implica entonces ver el rol de las partes, y ahí es a donde estamos apuntando en esta parte, digamos ya final de esta sesión, ¿ya? Ese rol de las partes, entonces no puede entorpecer el proceso, ¿ya? El juez tiene unos poderes oficiosos de instrucción, hay unas obligaciones de las partes con ocasión a las etapas procesales de colaboración, probidad y diligencia. Y eso es el trasfondo para que en los ordenamientos jurídicos procesales se expliciten o se incorporen herramientas para que el juez pueda ejercer ese control. Pero lo que hay de fondo no es, o sea, lo que quiero significar aquí es esto. Lo que hay de fondo no es, es que este artículo me dice que el juez puede aplicar X sanción. No, miren que todo el tiempo mi discurso apunta a es, ¿y por qué el código me trae? ¿Y por qué la normatividad me trae? ¿Y por qué el legislador me incluye estas herramientas para el juez? Entonces, es porque de fondo lo que hay es que empieza a reconfigurarse ese rol de las partes hacia unas obligaciones, unos deberes de colaboración, probidad y diligencia, ¿ya? Entonces, las partes deben cumplir con responsabilidad y honestidad los principios de aportación, colaboración, libertad probatoria, legalidad de formas, etcétera. Miren que todo esto va de la mano de lo que hemos estado mencionando. Ay, qué pena con ustedes. Ustedes me están escuchando. ¿Sí me Sí, escuchan? profe. Sí, Sí, profe. Ok. profe. Todo el tiempo me han escuchado, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Ay, gracias. Qué pena con ustedes. Bueno, gracias. Bueno, básicamente hacia acá quería llegar. Miren que creo que esta primera unidad nos va a llevar entonces hacia estas reflexiones a ustedes como procesalistas, pensándonos entonces en el proceso o el derecho procesal como una garantía de la tutela judicial efectiva. Obviamente parte de nuestra especialización es estudiar los procedimientos y también vamos a ver por allá en el la tercera unidad cómo vamos a aterrizar todo esto que tiene que ver con eh, eh, tiene que ver con el núcleo, uno de los núcleos del curso, pero esta primera unidad, esta es la apertura que se hace. Ustedes tienen allí la posibilidad entonces de revisar los recursos que tienen esta primera unidad, las lecturas, ya luego de esta introducción pues, o contextualización pues, que hemos hecho en estos minutos, yo espero que ya haya más, de pronto más claridad hacia dónde vamos y por qué en una especialización de derecho procesal, bueno, y de lo que se trata es que ustedes como procesalistas piensen y repiensen todos estos temas a la luz de estas tendencias contemporáneas, porque como les digo, estas tendencias no se agotan solamente en la publicización del proceso, ya estamos en otros análisis que tienen que ver precisamente con la digitalización de la justicia y la implementación de inteligencia artificial, y ahí es donde están ustedes, ahí es donde ustedes seguirían con esas reflexiones como procesalistas. Hasta aquí voy a dejar la grabación, perdónenme un segundito, para que entonces pasemos ya a la última parte con respecto a la evaluación. Listo. Bueno,